Bienvenidos a Un Café para Mamá, el espacio donde nos tomamos un respiro. Hablamos de crianza real, de los días buenos y de los no tanto, de los retos, las alegrías y de todo lo que hay en medio. Este es un rincón para ti, para que te sientas acompañada, comprendida y sobre todo escuchada, porque detrás de cada mamá hay una historia que merece ser contada. Y aquí la vamos a escuchar. Hola, bendiciones para la gente que está con nosotros en nuestro canal de YouTube, Papás Influyentes, Un Café para Mamá. Hoy disfrutando de un nuevo episodio para todos ustedes y por supuesto con nuestro libro, más invitadas hablando acerca de la crianza, hablando de esta etapa tan maravillosa que es la etapa de ser mamá. Está con nosotros hoy Edilia Castañeda. Edi, bienvenida a Un Café para Mamá, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Muy bien y agradecida por este espacio. Edi, hablemos de este capítulo tan lindo acerca de tu proceso, tu espacio con tu hija. Pídeme lo que quieras. ¿Por qué incluir este capítulo que tiene que ver con tu hija en este libro? Bueno, yo creo que he aprendido a ser en el camino de todo lo que he vivido, a ser muy sensible. Desde tener a mi hija creo que Dios me ha hecho muy sensible a muchas cosas y ser sensible a esto pues al principio pensaba que representaba de pronto como una debilidad, ¿sí? El ser vulnerable también, pero no, entendí que yo creo que si Dios me permitió poder vivir muchas cosas es porque realmente puedo hablarlo con la seguridad de que Dios estuvo ahí de principio desde que yo tuve a mi hija hasta hoy. Entonces por eso quise hablar de eso que era como muy personal, porque siento que hay muchas mujeres que se pueden reflejar en lo que de pronto yo viví. Claro que sí. Dentro del capítulo Pídeme lo que quieras del libro Un Café para Mamá, tú hablas acerca de una familia también es conformada por dos. ¿Por qué esta frase? Bueno, yo creo que tenía como esa parte fundamental, o creo que a todos nos han enseñado el tema de poder construir una familia. ¿Quién no quiere tener una familia, construirla? Pero pues dadas las circunstancias no se dieron y pues Dios me dio la oportunidad de poder entender que también hay familias de dos y que el tercero era él. Entonces empecé pues como aprender ese tipo de cosas y poder saber que Dios era la tercera persona que cubría mi hogar. Entonces, en base a ese amor que Dios me daba, en base a ese amor que Dios llenaba todas las, de pronto, inseguridades, vacíos, cosas que dejó esa persona, pues Dios empezó a llenar de una forma increíble estos espacios. Eso sí, fue un proceso porque no fue fácil, pero permití que Él lo pudiera hacer y entendí eso, que una familia también es de dos y que Dios es el centro de nuestro hogar. Hablemos de la crianza. Domi tiene 7 añitos, tiene 7 años, está en esa etapa de escolar también, pero hablemos de cómo ha sido esta etapa de crianza para ti. Bueno, ha sido desafiante porque han ocurrido muchas cosas, ¿no? Bueno, iniciando, pues yo creo que mi hija, bueno, todos empezamos como mirando el proceso de crecimiento de nuestros hijos, miramos cómo nosotros pues vemos que ellos van avanzando, que cada uno tiene pues ya digamos el proceso de su aprendizaje, bueno, tantas cosas, pero en el jardín a los 3 añitos yo notaba mucho el tema de que pues ella todos los días jugábamos a los colores, a los números, a las vocales, bueno, pero pues yo creí que pues era normal y que de pronto ella estaba muy pequeña, pero ya llegó a los 4 años y su aprendizaje pues era todavía el mismo lugar. Entonces ahí fue cuando yo le agradezco de verdad que a Dios me ha colocado a muchas personas alrededor. Y es muy importante eso, ¿no? Poderse rodear de muchas personas que lo ayuden a uno. Y pedir ayuda no quiere decir que pues uno sea débil, realmente pues uno necesita tener esas personas correctas y que yo sé que Dios las coloca. Y en el jardín la profesora fue muy linda porque ella se preocupó mucho de ver el proceso de que pues ya llevaba los 4 años y Domi seguía como en el mismo proceso de su aprendizaje. Cuando tú dices que se quedaban en el mismo lugar, ¿era que no avanzaban? Sí, su proceso de aprendizaje
pues era como muy pausado, ¿sí? Entonces pues la profesora me decía que era muy importante que la viera el neuropediatra, que la revisara, porque pues siempre como que estaba ahí, ¿no? Entonces, nada, pues empezamos a buscar y empezamos a ir al neuropediatra, empezamos a hacerles unas ciertas pues cantidades de exámenes y llegamos al tema, pues gracias a Dios no es como de su parte neurológica tan fuerte como otros niños que sí, que sufren de autismo y demás, pero pues sí, Domi sufre de la parte, digamos, de dislexia y una parte en su aprendizaje a corto plazo. Esto hace que pudiera, digamos, yo entender de que pues Domi vivía su proceso y que ella tenía un proceso de aprendizaje diferente. Entonces ahí empezamos como pues a entender muchas cosas que yo decía, pero ¿por qué pasa esto, no? Y nada, empezamos entonces a los 4 añitos a trabajar con ella y a empezar un proceso de terapia. Qué importante es poder identificar, mira, que tú dices, bueno, yo creía que era algo normal, porque todavía está muy pequeña, pero el que puedan acompañar los profesores y personas a nuestro lado que sepan del tema y poder orientar es tan fundamental, porque a veces pasamos por alto ciertas cosas que no vemos, que hay algunas situaciones que nos pueden estar ocurriendo con nuestros hijos o que le ocurren a ellos, ¿no? Y te diste cuenta. Sí, sí, el proceso como le decía, el acompañamiento es muy, muy, muy importante y más cuando, digamos, pues uno tiene, digamos, que dejar al niño, pues a mí me tocaba dejar a la niña en el jardín y pues para poder empezar a trabajar y ya luego pues ahí sí empecé a notar y gracias a la profesora pues mirar como ese tipo de cosas que yo creía que, pues como soy mamá primeriza, pues yo no sabía, ¿sí? Pero sí notaba algo muy, muy diferente, entonces eso me preocupaba. Al principio empecé a compararme porque yo decía, pero ¿por qué si mi hija tiene la misma edad, entonces otros niños sí, sí? Entonces como que, pero pues yo no lo hacía con mi hija, ¿no? Y eso te frustraba también, sí, ¿no? Sí, sí, lo estoy haciendo mal. Muchísimo, porque yo decía, ¿será que soy yo? ¿Será que es que yo no soy capaz de enseñarle? Pero pues yo decía, mi hija está en el colegio y pues había un amiguito pues a la misma edad, de la misma iglesia, entonces como que yo comparaba, eso sí, yo no lo hacía con mi hija, ¿no? O sea, lo comparaba pero en mi interior y yo le decía a la profe, pero ¿por qué si Domi tiene esta edad y su amiguito tal, por qué no lo puede hacer? Entonces eso sí me llevaba a la frustración muchísimo y lloré un montón de veces porque yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Esa era como la parte. Entonces, gracias a la profesora, de verdad que pues empezamos como este proceso y va también como una parte de la, pues es como un proceso extraño porque uno como que dice, no, eso no es así, como que se niega y luego después como que dice, bueno, sí está bien, luego lo acepto y luego ya entonces empiezo el proceso. Bueno, el aceptar no es fácil. ¿Cuánto duraste entonces aceptando esa parte donde había un proceso de aprendizaje con tu hija, de que de pronto no avanzaba en su parte de estudio y pues era como ese choque para ti, además que son las dos y como aparte que también eres empresaria, tienes tu parte laboral y ahora el poder acompañarla? No fue fácil. ¿Y cómo hiciste entonces en esta etapa, luego de aceptar, empezar a ajustar todo para que ella pudiera avanzar? Bueno, en esa parte, sí, yo duré, pues cuando llevábamos ya, bueno, a los 3 años empezamos a mirar como esa parte diferente, a los 4 años, al año, o sea, después pasó un año y después del año fue que yo dije, bueno, hay que empezar. Después del año hay que empezar porque pues esto no puede ser así y pues la niña necesita la ayuda, ¿sí? En su proceso del aprendizaje. Entonces, después de esto, pues empezamos los procesos de, bueno, ¿qué había que hacer? El neuropediatra nos dijo sobre el tema de las terapias y yo empecé en ese proceso. Hay que hacer terapias, pues vamos a hacer las terapias muy juiciosas y esto. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poder tener mi trabajo, sí, tengo un emprendimiento al cual le doy muchas gracias a Dios porque pues he empezado desde cero y he podido avanzar poco a poco y eso también me ha ayudado y me ha aportado mucho para poderle dar a mi hija lo que necesito. También al principio pues yo decía, y bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Creo que la base también de todo ha sido que pueda
sostenerme de Él, ¿sí? Orar en muchas situaciones porque no ha sido fácil, orar mucho para que las puertas se puedan abrir, ¿sí? Y cuando yo digo que las puertas se puedan abrir es en diferentes ámbitos, ¿sí? Sea en el trabajo, sea también con el papá de mi hija, que también ha apoyado en este proceso, entonces hace que todo pues se vea como, o se lleve como mejor, ¿sí? Y uniendo como todo esto, pues gracias a esto, pues Dios me ha ayudado y hemos seguido como esa ruta que como le decía, pues siempre lleva sus altibajos, pero vamos bien. Y ya hay un avance también en tu hija, hay un avance y han podido superar también aquellos obstáculos que se dieron cuenta en el momento y que han avanzado gracias también a la orientación de los especialistas. Sí, sí, gracias a Dios. Hay una frase que tienes en el libro y que de hecho es el título de este capítulo. ¿Por qué llega esta frase? Pídeme lo que quieras. Bueno, ese capítulo, ese nombre, cuando Dios me lo dio, de pídeme lo que quieras, me invitó realmente, Dios me hizo como una invitación a confiar en Él, sin reserva alguna, a realmente poder decir y entender que Él estaba ahí, ¿sí? Que Él estaba ahí en todo momento, en mi parte, en cualquier, más que la económica, en mi área emocional, en mi área espiritual, con las, como les decía anteriormente, con las personas que yo me rodeaba, porque pues eso sí, tuve que pues tener como ese círculo que tuviera uno de apoyo, porque uno necesita realmente además de poder tener esa cercanía con Dios, poder tener ese grupo de apoyo en donde uno pueda tener una palabra, ¿sí? Tener una palabra de poder levantarse como mamá, como mujer. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios me ha rodeado de muchas personas que han sido de un apoyo increíble. Y no hablo de la parte económica, hablo de la parte de ser, de persona. Entonces esto ha hecho que veo a Dios, sí, veo a Dios en todas partes y entonces hace que realmente me pueda levantar y que yo pueda confiar en Él sin reservas. Y por eso ahí en ese título, cuando Él me lo dio y me dice que pídeme lo que quieras, pues entendí muchas cosas y empecé a caminar con Él y a obedecerle en muchas áreas que realmente necesitaba hacer y creer en que sin verlo, sin ver la situación de cómo iba a ser o cómo iba a pasar, Él me iba a ayudar y que las cosas se iban a dar. Qué lindo saber que Dios siempre está ahí cerca a nosotros, esperando que nosotros le pidamos, porque a veces pensamos que Dios ya sabe lo que necesitamos, pero Él quiere escuchar de nuestra voz, de nuestra boca, lo que estamos necesitando. ¿Has visto el cumplimiento de esas promesas de Dios en tu vida, Eddie? Sí, he visto muchas y como les decía, esto es un proceso, ¿no? O sea, esto realmente no ocurrió de un momento. Yo viví muchos espacios cuando usted me vea, ¿y por qué voy a este momento? Porque cuando me habla, digamos, el cumplimiento de las promesas, anterior a ese cumplimiento de las promesas, hay también pues como un confrontamiento o el poder expresarle a Dios muchas cosas de las cuales yo estaba enojada, o de las cuales yo estaba frustrada, de las cuales sí yo le decía, pero ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Entonces como que me llevaba a pelearle de cierta manera, pero Dios es muy amoroso, o sea, yo creo que de todas las veces que yo he podido llegar a Él, nunca me ha dicho como que no la voy a escuchar. Ha sido la única persona que me ha podido escuchar a pesar de todo lo que le he dicho y seguir el proceso de su mano y poder empezar a caminar mostrándome lo que yo necesito realizar con Él, pues ha hecho que sí se llegue al punto del cumplimiento de muchas promesas que Él me decía que se iban a dar. Y se están dando también. Y aquella mujer que de pronto está viéndonos en estos instantes, a lo mejor es esa mamita, como tú dices, una familia de 2 o de 3, con Dios somos 3. ¿Qué le puedes decir a esa mamá que como tú enfrenta miedos, situaciones, con su hija, con su hijo, con la gente alrededor, con la situación de pronto económica que estén pasando o con alguna situación que está enfrentando? ¿Qué le podemos decir? Bueno, yo pienso que una de las cosas que Dios me ayudó mucho es a poder tener una relación más fuerte con Él.
hay algo fundamental de aquí, ha sido esa relación, porque la gente se va, uno queda solo, pero ese hecho de estar solo no quiere decir que esté mal. Ese estar solo es que lo lleva a poder buscar de Dios. Entonces, cuando yo me encontraba sola, empecé a buscar de Él y empecé a establecer una confianza con Él. Entonces empieza la relación, empieza el poder orar, ¿sí? Entonces yo las invito a que puedan confiar, a que puedan establecer esa relación y que realmente pues también que las familias de dos sí existen. En el momento pues uno no entiende por qué suceden las cosas, pero tal vez Dios tiene otras cosas que realmente sí quiere y que podamos vivir. Entonces usted puede vivir algo diferente. No siempre pues va a ser lo que uno a veces quiere y pues Dios tendrá a la persona en su momento. He entendido muchos procesos y yo creo que Dios está guiándonos y que tal vez esa parte, digamos, como de vacío, porque uno sufre como un abandono, Dios es muy lindo porque lo abraza, Él lo abraza a uno y hace que Él forme ese hogar que son de tres y pueda levantarse y pueda confiar en que Él va a ser su proveedor y que puede ser en todos los sentidos, no solo el proveedor, pero sí esa parte de poder criar, porque la parte de la crianza no es fácil, si bien sabemos que hay muchas cosas o muchos roles que el papá debe cumplir y yo lo puse a él. Entonces en la parte de la seguridad, en la parte de poder sostener, en la parte de poder crear muchas, digamos, seguridades en mi hija, siempre le he, digamos, como hablado a ella en que realmente Dios es la persona que nos brinda seguridad, que nos da la confianza de poder seguir, de que no necesitamos siempre a alguien para poder sentirnos seguras, amadas, pero tal vez Dios sí trae, no estoy diciendo que no, pero sí Dios trae a esa persona porque entendí que el amor de construirse una familia es el amor que Dios da, no es un amor que tenga que ser de pronto con algunas, no sé, cosas intermedias, sino que es muy real. Entonces empecé a esto y creo que con esa relación con Dios, con ese amor que Dios nos da y con esa fe de creer, creo que realmente se puede confiar en que una familia también funcione de dos, siendo Dios el centro de todo. Qué lindo, y esta etapa la llevó a buscar acercarse aún más al Señor de una manera más íntima. Así rápidamente, Eddie, ya finalizando este espacio de Un Café para Mamá, si pudiéramos sacar algo de aprendizaje de esa etapa en la que te encuentras, ¿cuál sería? De esa etapa de ser mamá, bueno, yo les diría que realmente disfruten. Yo creo que si bien lo he podido disfrutar, el disfrutar de ser mamá de principio a fin, a mí me ha encantado. A pesar de todas las cosas que he, digamos, vivido, yo les diría que disfrutaran mucho cada proceso de sus hijos porque sus hijos no vuelven a crecer. Sé que es muy duro cuando uno es mamá solo, sí, sola, pero también vívanse esos procesos de poder estar con sus hijos porque es que sus hijos no crecen otra vez, no vuelven otra vez a ser bebés o a ser niños. Entonces he podido disfrutar cada momento, he podido disfrutar cada cosa, tanto digamos de ella en su colegio, tanto en muchas áreas. Entonces he podido disfrutar cada cosa y poder entender muchas áreas de mi vida con ella de la mano, digamos, o vivir muchos espacios en donde hay familias, pero no sentirme mal, sentirme bien en lo que estoy viviendo porque sé que Dios ahí me ha fortalecido. Entonces disfrutar los procesos, claramente no frustrando y dejándome ahí, quedándome y vivir en ellos, sino poder salir de lo que yo tenía sin sentirme mal por algo que yo vea en una familia, porque yo sé que Dios está ahí. Claro que sí, disfrutemos entonces este proceso en el cual estemos viviendo, que de seguro vamos a sacar grandes enseñanzas. A mi amiga Eddie, muchas gracias y invitamos a la gente para que siga adquiriendo Un Café para Mamá. Gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones. Suscríbete a este podcast y síguenos en nuestras redes. Y no se pierdan ningún episodio.